Gondo, en Sombo, Gombo, en Sombo, Gombo, en Sombo. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero realiza este tipo de ceremonia con un curricán, con un hilo de pescar, no de nylon, sino de algodón o de lino. Estas formas primitivas que estamos demostrando aquí se remontan a sus raíces a cientos de años, donde los viejos anguleros nunca daban a conocer este tipo de trabajo para dar vista a aquellos inquisis en ganga al cual mandamos o arreamos o realizamos cualquier tipo de ensara o trabajo. Es importante saber que en las engangas existen espíritus que no le permiten mirar ni abrir los ojos. Por eso que cuando vienen por una materia, muchos vienen con los ojos cerrados, a pesar de que sean espíritus de luz. Otros piden permiso al propio ensamble para poder abrir la vista. Muchos espíritus materializados se remontan a poder realizar estos trabajos con los ojos abiertos. Por eso es menester dar vista a estos inquisis de enganga, al cual pertenecen a la enganga de nosotros y tienen una alta jerarquía por lo fuerte o lo poderoso que ellos son. Por eso realizamos este tipo de trabajo con dos empembas, con dos velas, para dar bioco, para dar vista a estos espíritus. Las representaciones que estamos dando se remontan a sus raíces a cientos de años atrás, donde el gangulero utiliza el curricán para así tener atado la vista del inquisis de enganga. Es siempre importante conocer todos estos trabajos, ya que nos llevan a las conclusiones de las verdaderas evidencias que existen en estos trabajos. Todos sabemos que en las engangas habitan espíritus que no pueden ver, que son regidos, solamente ven los caminos cuando prenden las empembas o las velas. Por eso todo trabajo que se hace tiene que tener las empembas prendidas, las velas prendidas en la propia enganga y en los trabajos que se le hacen. La representación de esa quillumba, al cual la hacemos con curricán, con hilo de pesca, que sea de algodón o sea de lino, para poder realizar la quillumba o pintar la cabeza del espíritu. Esto nos va a servir utilizando el curricán, amarrando después las dos velas como control de la vista de este espíritu. Al realizar este tipo de trabajo, sabemos que nos remontamos a cientos de años atrás, donde es muy difícil encontrar los eslabones perdidos de aquella época, de aquellos ganguleros que realizaban todo tipo de trabajo para así mantener a sus espíritus y a sus engangas poderosas. Muchas veces le entregan una enganga a usted y nunca le hacen ningún tipo de ceremonia. Le entregan la enganga y dice, esto es todo, ahora usted es el que tiene que atenderla. Pero las engangas llevan diferentes convenios o tratados que hay que hacerlo para que los espíritus materializados tengan este trabajo hecho y ellos puedan espiritualmente darle luz a los ojos de otros espíritus. Por eso siempre es importante tener conocimiento de lo que nosotros podemos hacer para no caducar o estar, como decimos, arrepentido de la religión al cual estamos procesando. Creemos que verdaderamente por medio de estas empembas o velas damos la luz a los ojos de aquellos inquisis de enganga, aquellos espíritus materializados que se comportan como usted y como yo. Por eso muchas veces, como hemos dicho anteriormente, cuando viene un espíritu, lo mismo de luz o no, pide licencia en Zambi para abrir la vista, para poder ver. Si no, no es autorizado
y muchos espíritus no lo autorizan a abrir los ojos y se mantienen trabajando con los ojos cerrados. Esto todo lo conocemos porque de una forma u otra lo hemos visto cuando han trabajado por ahí, o en misas espirituales, o en Munanzos Congo, donde viene un espíritu Congo a realizar cualquier tipo de trabajo. Aprender sobre esta cultura nos da la oportunidad de que nosotros podemos hacer esta ceremonia a nuestros ahijados y pudiendo así darle vista a los espíritus que ellos tienen en su enganga, comenzando por la de nosotros, que es parte importante. Por eso muchos ganguleros que son tatas, que son padres en ganga, que son padrinos, muchos de ellos desconocen estas formas primitivas que existen y sin embargo se han quedado al olvido, dándole la vista a los inquisis de enganga. Son ceremonias que nos han enseñado a través del tiempo, entregando la vista por los caminos del propio Sarabanda para que éste tenga la fuerza de vencer cualquier enemigo. Estos espíritus tienen el permiso de ver. Si se les es permitido, también está la ciega. Por eso existen los espíritus fundamentales o principales de la enganga, que esos espíritus sí ven y rigen y mandan a los otros espíritus. Otros espíritus atrevidos pueden abrir los ojos, pero no se les es permitido en un munanzo o en la enganga, donde habitan espíritus que están regidos por otros espíritus que tienen alta jerarquía. Todo esto representa lo mágico que tienen estos munanzos congos. Sin embargo, muchos desconocen estas formas primitivas, donde en ningún momento los espíritus de su enganga ven. Por eso cuando arrean unos espíritus, si no ponen o prenden luz, estos espíritus llegan o a veces se pierden al llegar y el trabajo se queda a media. Como dicen, muchos espíritus en la enganga no tienen el permiso para abrir los ojos. Solo están las velas prendidas y por eso ellos ven rigiéndose por el camino que le ha mandado el tata. Por eso muchas veces cuando arrean los tatas se mantiene la enganga prendida, a pesar de que el trabajo se ha terminado, para darle la vista a ese espíritu que muchas veces va a ciega si es arreado con fula o con pólvora o en tumbo alcohol. Cada forma primitiva nos enseña la realidad cierta sobre esta religión. Y esto, a pesar de que ustedes puedan ver lo sencillo, se ha tomado o me ha tomado mucho tiempo en poderlo aprender, ya que estas formas primitivas se mantienen en un tabú, escondidas, sin dar o sin darlo a conocer a sus creyentes y a aquellos que le pertenece verdaderamente tener una enganga fuerte, que sus espíritus tengan bioco o tengan vista, para así ver por dónde el tata los manda. Perdido en el tiempo, todos estos conocimientos se han mantenido callados en la época de Tambeatilanga. Estos trabajos que se han sido ocultos por los viejos ganguleros nos ha traído o le ha traído a muchos pinos nuevos o tatas que se han hecho en estas nuevas generaciones grandes problemas sin saber las consecuencias de tener una enganga sin darle estos convenios o tratados que se le dan materialmente para que el espíritu principal de alta jerarquía, Banfume, de la enganga, el muerto principal que rigen a los otros espíritus, pueda espiritualmente hacer la ceremonia
y darle luz a otros espíritus que él le quiera dar luz para cuando el Tata los llame. Creemos y verificamos con clara sabiduría todos estos convenios o tratados existentes en estos monanzos cosmos. La realidad es lo que usted está viendo, sin mentiras, sin tapujos, sin falsos testimonios, porque verdaderamente creo que ustedes necesitan tener que sus espíritus puedan ver cuando es mandado por ustedes mismos a realizar cualquier tipo de trabajo. O sea, que estas engangas indiscutiblemente tienen que hacerle este tipo de ceremonia para que sus espíritus puedan ver. Existen espíritus que ven en su enganga, pero estos son espíritus mayormente protecciones de usted. Y aquellos espíritus de la jerarquía mayor de los fundamentos de enganga, que es el Banfume, o 4 espíritus de enganga que en vida eran paleros, eso sí pueden ver. Pero aquellos espíritus esclavos son espíritus esclavos que lo mantienen los espíritus principales tapados para que estos espíritus sean gobernados fácilmente por ellos. Todo esto existe en los fundamentos de enganga. Los encuentros con la realidad en el Palo Mayombe nos deja satisfechos el poder alcanzar y entender mucho más estos caminos. Los espíritus no ven en un momento, puede perjudicarlo hasta usted mismo, hasta el dueño de la enganga. Solo, como hemos dicho, ven los espíritus de alta jerarquía. Cuando hacemos estos convenios o tratados de esta misma forma que ustedes lo pueden estar viendo, con un hilo de curricán, podemos amarrar las dos en pemba y esto va a mantener al espíritu controlado la vista. Cuando usted quiera quitar la vista de este espíritu, simplemente recoge los hilos o el hilo de curricán y el espíritu se mantiene a ciegas. Estas son formas mágicas en las reglas congas del Palo Mayombe, dejando siempre intriga a aquel que pensaba que conocía mucho de esta religión y se encuentra con los eslabones perdidos que nunca le fueron entregados por su padrino. Willy y yo dicen ganga, cariajo, dice agüe son agüe, dice mañana son mañana, cariajo, dice Congo Lango nunca tesia y si tesia mundo cuava. En la vida como bangulero, estas formas de trabajo representan el poder que posee los fundamentos de enganga. Por ninguna razón podemos omitir estos tipos de trabajo donde comparten estas formas primitivas aquellos banguleros del tiempo de la colonia que mantuvieron siempre en secreto para que el criollo nunca pudiera obtener esa fuerza que tenían esos fundamentos de enganga, aquellos fundamentos que ellos procesaban, que muchas veces enterraban en el cementerio y después lo iban a buscar. Claro que esos cementerios del tiempo de la colonia, atrás de un central, nadie los cuidaba. Hoy los cementerios están cuidados y es un poco perjudicativo o es perjudicar a cualquier gangulero que lo tomen o que lo cojan en un cementerio haciendo ciertos tipos de ceremonias. La vida como gangulero llega más allá de los conocimientos que usted puede tener. Y si bien este curricán o hilo es importante en la ceremonia que hacemos para darle esta vista al propio espíritu, todos sabemos que tenemos que tener nuestra medida del tamaño de nosotros en la enganga. Esto nos va a proteger y esto se hace con ese hilo
con hilo de curricán, de algodón o de lino o de hilo. Por eso, una vez más, ustedes pueden aprender los conocimientos ocultos. Por esa razón, tenemos 300.000 personas que nos visitan en esta página porque pueden obtener conocimientos y datos que le han sido negados como ganguleros que ustedes pueden realizar para así darle vista a los inquisis de Nganga, esos espíritus materializados que no le dan el permiso para que puedan ver con las empembas, con las velas, los diferentes tratados o patipembas o signos que ustedes pueden estar viendo. Un salamaleco para todos los tataitas, para todos los tatas, para todas las yayis, y que Sambiampungo cutar en todos los días de agüe. Agüe son agüe y mañana son mañana. Si te apura, hijo, no llega. Aprende y después tú mandas. Que Zambia Maracutara por Massimeni.